Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema particular. Veremos este análisis de inversión inmobiliaria en esta segunda entrega, donde vamos a recopilar todos los elementos para la decisión de compra, alquiler y venta. Para ello vamos a repasar los indicadores del proyecto y las herramientas de análisis de hipótesis que tiene Excel. Vamos a ver algunos elementos que se presentaron en la parte 1. En primer lugar, tenemos un proyecto que tiene como datos una inversión, tiene un tiempo, un horizonte del proyecto, tiene los ingresos probables, tiene los gastos que se tienen que dar periodo a periodo, la tasa de impuesto y el valor de mercado o de desinversión. Asimismo, tenemos una rentabilidad anual esperada del orden del 10%. Y con esta información, la pregunta era: ¿cómo se podría evaluar esta decisión de inversión? Que pasa por un momento crítico. Vamos a tener que invertir en la adquisición del departamento, lo vamos a alquilar y luego de un tiempo determinado vamos a vender a valor de mercado esa propiedad. Bien, para ello vamos a recordar los indicadores que normalmente utilizamos en proyectos, que son el BAN, que es la ganancia monetaria, la TIR, la tasa de retorno, de rentabilidad, el índice de rentabilidad, que es un ratio que mide la relación beneficio-costo, periodo de recuperación de la inversión, y para proyectos mutuamente excluyentes o de vida útiles diferentes tenemos el BAWE o el CAWE. En este caso particular vamos a implementar estos tres primeros indicadores. Asimismo, haremos un repaso de las herramientas de análisis de hipótesis que tiene Excel, como son buscar objetivo, la tabla de datos, fundamentalmente, así como administrador de escenarios. Bien amigos, estamos listos para iniciar esta segunda y última parte de este proceso. Bien, continuamos. En primer lugar, les pido que por favor revisen lo desarrollado en la parte 1. En la referencia de este tutorial vamos a colocar el enlace para esa parte para que revisen todo lo que hemos ido avanzando hasta el momento. Bien, estamos en esta línea de flujo netos de fondos, ya lo hemos calculado. Y en función de esta información vamos a calcular los indicadores del proyecto, ¿de acuerdo? Antes de eso, recuerden que acá tenemos una hoja modelo que estamos desarrollando en conjunto, pero también una hoja solución, donde ustedes pueden contrastar que lo que vamos avanzando hasta el momento coincide plenamente con la solución. Vean ustedes estos flujos y en la solución calzan perfectamente. Perfecto. Vamos por buen camino. Bien, siguiente paso. Vamos a hacer un repaso de las funciones que te permiten determinar los indicadores del proyecto de inversión. Uno de ellos es el BNA. El BNA viene a ser la actualización de los flujos futuros al presente. Recuerden que en finanzas este dinero no se puede sumar alegremente, porque están en diferentes momentos de tiempo. Aparte de eso, existe una tasa de rentabilidad anual esperada, una tasa de descuento. Por lo tanto, lo primero que voy a calcular como un repaso es la actualización de estos flujos del futuro al presente. ¿Cómo lo hacemos? Con la función BNA, valor neto actualizado. La función valor neto actualizado de Excel, que te permite justamente actualizar flujos futuros, pero a través de una tasa de descuento. En este caso particular, la tasa de descuento es el 10% que aparece en la celda H8, punto y coma, separación de lista, e indico los valores futuros a actualizar. Vean ustedes que marco desde el año 1 hasta el año 5. Cierro. Enter. Y entonces, estos flujos del futuro al presente equivalen al monto de 97.560. Bien, ahora la inversión va con signo negativo, entonces en este caso particular menos, y esta es la inversión. Perfecto. Listo. Entonces tendríamos que indicar que el BAN, que el valor a actualizar neto, viene a ser, o valor presente, viene a ser simplemente el enfrentamiento de los flujos futuros actualizados con la inversión. En pocas palabras, el BAN no es más ni menos que estos flujos actualizados al presente más con menos la inversión. Y tendríamos la ganancia monetaria de 7.560. Ese es el BAN. Otra forma de hacerlo es utilizando en conjunto directamente la función BNA. Tomamos la tasa, punto y coma, tomamos los flujos actualizados, cerramos, y para que esto sea el BAN más
con menos la inversión. Le agregamos el efecto de la inversión. Y obviamente la respuesta, sea con la forma anterior o con la segunda forma, coinciden plenamente. Luego entonces la TIR vendría a ser a través de la función TIR. Marcamos todos los flujos. Acá sí hay que pintar desde el comienzo hasta el final, desde el momento 0 hasta el último año, en este caso el año 5, cierro paréntesis, enter. Y como notarán ustedes, teníamos un BAN positivo y una TIR 12.65, que implica que es mayor que 10%. Si el BAN era bueno, la TIR es buena. Beneficio-costo viene a ser la relación de un ratio que mide la referencia de por cada dólar, por cada euro que yo invierta en el proyecto, cuál es el retorno que hoy tendría. Y esto es simplemente trabajar lo siguiente: el beneficio-costo se logra valor actualizado, que acá lo tenemos, de todos los flujos, entre más con menos, para que salga esta expresión, menos con menos, la inversión. Perfecto. Y nos sale el ratio 1.08, que es mayor que la unidad. ¿Esto qué significa? Que por cada dólar que invierta en este proyecto tendría un retorno de 1.08. Como nos darán ustedes, este ratio es mayor que 1, es favorable. Perfecto. Vamos a recopilar los elementos de la solución para ver si coincidimos plenamente. Ahí lo tienen. Esta es la hoja solución. Esta es mi hoja modelo. Significa que estamos trabajando correctamente, amigos. Bien. Luego de haber terminado los indicadores, nos desplazamos más a la derecha, ya que hemos colocado el análisis de riesgo. Esto es muy interesante lo que tiene Excel, porque te permite hacer algunos elementos de evaluación de sensibilidad. Por ejemplo, una primera herramienta que yo siempre recomiendo es buscar objetivo, que para determinar los puntos críticos del proyecto. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor mínimo del monto del alquiler para lograr un BAN igual a 0? En este momento tenemos un BAN de este orden, pero para lograr este BAN, con la información anterior, teníamos un monto por alquiler mensual de la propiedad en $2.200. La pregunta es muy simple: ¿cuál debería ser este monto mínimo del alquiler para lograr un BAN igual a 0? Y decimos que buscar objetivo, porque yo quiero un objetivo fundamental. Quiero que este BAN se transforme en 0. Entonces nos ubicamos en la celda que tiene el BAN, que en este caso sería la celda N23. Nos vamos a datos. Y en datos buscamos análisis de hipótesis. Aquí está el conjunto de herramientas de evaluación para proyectos de inversión. Bajen ustedes esta pestaña y vamos a buscar justamente buscar objetivo. ¿Qué te pide buscar objetivo? Primero te pide la celda que vamos a definir. Ya está. ¿Con qué valor? Yo quisiera que este BAN sea igual a 0. Colocamos 0. Cambiando qué celda, cambiando la celda, en este caso particular, del monto del alquiler mensual, que está en la posición F5. Eso es todo. Acepto. Y automáticamente el modelo corre. Aceptamos esto y corremos y nos da la respuesta: 1963, redondeado. Este valor de 1963, vean ustedes que obtenemos un BAN igual a 0. Entonces voy a tomar este valor de 1963 y lo voy a colocar acá: 1953. Enter. Y con eso doy respuesta a la primera, 1963. Y con eso doy respuesta a la primera inquietud. Para dar solución a la segunda pregunta, debo de regresar a las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales era que ese alquiler era 2.200. Perfecto, perfecto. Estando en las condiciones iniciales, vamos ahora hacia la segunda pregunta. ¿Cuánto debería ser el valor de la inversión para lograr un BAN igual a 0? Nuevamente, queremos que este BAN sea igual a 0. Entonces, colocamos datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, el objetivo que sea un valor igual a 0. Para ello, vamos a definir que este monto de inversión, ¿cuánto tendría que evolucionar? ¿Cuánto tendría que cambiar? Acepto. Hacemos la corrida y el valor sería, acá acepto, sería 95.953 redondeado, 95.957. Entonces vamos acá y decimos, esta sería la respuesta. Con este valor de inversión se lograría un BAN igual a 0. Perfecto.
Perfecto. Bien, para dar respuesta a la tercera pregunta, ya saben ustedes, regresamos a las condiciones iniciales. ¿Cuánto era acá? 90.000. Estando en las condiciones iniciales, vamos a la pregunta 3. ¿Cuánto debería ser el alquiler mensual para lograr un van de 10.000? Ahora queremos como objetivo que este van ya no sea cero, ni siquiera este valor actual, sino que sea el monto de 10.000. Entonces, ¿qué hacemos? Con la misma lógica. Nos ubicamos en la posición de este van, vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Mi objetivo es que este valor ahora sea como 10.000. Ingresamos 10.000 sin miedo. Para ello vamos cambiando la celda del monto del alquiler. Aceptamos. Perfecto. Y notarán ustedes que para que se logre este monto de 10.000 como van, el alquiler tendría que ser 2.277. Entonces nos vamos aquí y colocamos 2.277. Como ven, amigos, es interactuar, buscar la solución, tomar nota de la respuesta y luego regresamos a las condiciones iniciales. Perfecto. Pero ya dimos respuesta a estos 3 primeros elementos con la herramienta buscar objetivo. Ahora, esa sensibilidad puntual o puntos críticos también lo podemos mejorar haciendo un análisis de tabla de datos en sus 2 categorías, un análisis unidimensional y un análisis bidimensional. Por ejemplo, ¿cómo tendría que actuar el BAN o cómo se calcularía el BAN si se modifica diferentes valores del alquiler mensual? Entonces, como ven ustedes, hemos construido esta tabla donde tenemos como referencia un alquiler mensual y ver cómo al modificarse el alquiler mensual, cómo impacta en el BAN. Y vean que esta celda le he colocado un fondo particular. Ahí voy a colocar la variable de impacto. En este caso va a ser el BAN. Decimos igual y voy a buscar el BAN en la hoja de soluciones. En este caso colocaría N23. Enter. Ahora marco todo este bloque. Me voy a datos, análisis de hipótesis y busco tabla de datos. Como ven ustedes, tabla de datos tiene 2 elementos cruciales, ya sea la celda que está en fila o la celda de entrada que está en columna. Por eso que hay análisis unidimensional y bidimensional. Será unidimensional cuando tomemos una de estas 2 variables y será bidimensional cuando tomemos estas 2 variables, estas 2 indicaciones. Perfecto. En este caso particular, vean ustedes que he colocado un color particular el alquiler que está de fondo celeste y esta variable alquiler mensual está en una posición de columna. Entonces dejamos libre la fila y marcamos la columna. ¿Quién está en columna? El alquiler mensual. Entonces vamos a buscar en la zona de trabajo el alquiler mensual. En pocas palabras, como celda de entrada columna, colocamos la posición F5. Eso es todo, aceptar. Y automáticamente Excel me dice lo siguiente, que para diversos valores del alquiler mensual, estos serían los valores del BAN. Notarán ustedes que para alquileres por debajo de 2.000, por ejemplo 1.900, tenemos un BAN negativo. Perfecto. Y para valores de 2.000 para arriba, tenemos un BAN positivo. Eso es un elemento crítico de análisis. A ver, para entenderlo mejor, ¿cómo varía el BAN a diferentes montos de inversión? Entonces nuevamente acá tenemos que colocar la celda de referencia, la celda de impacto. Igual, nuevamente voy a trabajar el BAN. Perfecto. Marcamos todo este bloque. Vean ustedes, nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Nuevamente esta variable monto de inversión está en columna. Buscamos el monto de inversión en la zona de trabajo, que es esta. Por eso que es muy importante trabajar con la zona de datos, porque al interactuar, al modificarse, esta zona cambia todo el problema. Acepto y vean ustedes cómo varía el BAN. Perfecto. Interesante. Para montos de inversión de 100.000 para arriba, con las condiciones iniciales dadas, logramos un BAN negativo. Y para inversiones de 95.000 hacia abajo, logramos un BAN positivo. Último elemento de este análisis de unidimensional. A diferentes tasas de rentabilidad, ¿cómo varía el BAN? Veamos. Acá colocamos igual. Voy a jalar el valor del BAN. Perfecto. Marcamos este bloque. No se olviden. Marcamos este bloque.
decimos datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. ¿Quién está en columna? La tasa de rentabilidad esperada. ¿Dónde está esa posición? Está aquí, en esta zona, en la celda H8. Acepto. Entonces, al modificarse la tasa de corte, la tasa de rentabilidad anual esperada por el accionista, ¿cómo cae? ¿Cómo se modifica el valor del BAM? Para tasa de rentabilidad por encima del 13%, vean ustedes valores negativos. Por debajo del 12%, positivo. Muy interesante. Esto nos permite hacer una serie de evaluaciones y supuestos interesantes. Otro elemento crítico es un análisis bidimensional, es decir, que dos variables se modifiquen en simultáneo e impacten en una tercera. En este caso voy a modificar el alquiler mensual y el monto de inversión. ¿Y cómo impacta en el BAM? En esta celda de fondo María, que es la intersección de estas dos variables, ahí voy a colocar la variable de impacto. Igual voy a jalar el valor del BAM. Significa que todos los valores que van a aparecer acá en este interior van a ser BAM a las diferentes combinaciones. Les comento. Marcamos este bloque. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Acá sí voy a tomar las dos entradas, ¿de acuerdo? La que está en fila y la que está en columna. La que está en fila es el alquiler mensual y la que está en columna es el monto de la inversión. Entonces decimos fila, vamos a trabajar el alquiler. Entonces nos vamos a la zona de datos y nos vamos a buscar el alquiler. Y en columna vamos a colocar el monto de la inversión. Perfecto, aceptamos. Y como verán ustedes, regreso a la tabla. Acá están las diversas combinaciones. Les comento. Voy a tomar este valor, por ejemplo. Voy a colocarlo en un valor particular para que se entienda. Esto es muy importante comentarlo porque siempre es necesaria una explicación. Miren ustedes, les había dicho que el valor que está aquí afuera, en esta esquina, es BAM. Todos los valores que están al interior son BAM. Por ejemplo, este sería el BAM, 4.353 sería el BAM, cuando tengamos un monto de alquiler como 1.900 y el monto de la inversión fuera 85.000. Si fuese así, lograríamos un BAM de este orden, 4.353. Uno más. Este, por ejemplo, vamos a darle otro color. Vamos a darle un color, por ejemplo, celeste. Este valor sería un BAM cuando tenga un monto de alquiler de 2.100 mensual y el monto de la inversión haya sido 90.000. Perfecto. Esa es la idea, esa es la forma de comprender cuál es la respuesta y qué significa cada una de estas respuestas. Hay diversas combinaciones. En algunas saldrán valores positivos y en otros saldrán valores negativos. Y esa es la riqueza del análisis bidimensional. Bien amigos, espero que todos estos aportes hayan sido de vuestro interés y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.